papá, don Lorenzo, me regaló mi primera cámara. Era una Zeiss Icon con fuelle retráctil en el año 62. Y a papá le gustaba sacar fotos también. Él me inició en el diseño en las escuelas Ragio y ahí casi simultáneamente empecé con la fotografía. Más tarde, en el año 1963-62, Humberto Rivas me regaló una Leica F3, que era la que usaba Robert Capa, con el lente retráctil y permitía llevarla en el bolsillo de la chaqueta. Y con esa hice todas las imágenes de Caras y Caritas que editó Jorge Álvarez en el año 66. Yo nunca me sentí un verdadero fotógrafo, más bien un ladrón de caras. Y nunca cambié hasta que hace unos 8 o 10 años Lorenzo digitalizó todos los negativos de aquella época. Y eso permitió entonces empezar a organizar las exposiciones. Se hizo primero una exposición muy grande en el Museo de Arte Moderno, con 40 fotos en blanco y negro, y luego en Marta Menéndez Libros, y luego una exposición en Aeropuertos 2000, y terminó la última en la plataforma Labardén en Rosario. A mí me interesa sobre todo que las fotos estén expuestas, porque si hay una cosa que detesto es tener el material guardado en un cajón. Y ahora estoy reeditando Caras y Caritas con nuevas fotografías de la niñez, de infancia, de mis padres, de mis hijos y los nietos. Y de a poco voy, digamos, nucleando todo ese material de manera tal que quede como una memoria de lo actuado, ¿no? Tuve algunos privilegios en la vida. En el año 64 fui a Madrid a verlo a Orson Welles, que vivía frente a la casa de Juan Perón. Y yo no tenía una cita previa, entonces llegué, toqué el timbre y entré. Y ahí estaba el viejo lavando un Buick gris que nunca había manejado, porque no sabía manejar. Y le pedí disculpas por llegar sin aviso previo y me dijo: nunca pidas permiso, nunca. Y ese es el título de mi nuevo libro de textos que estoy editando ahora. Fue una tarde hermosa, después me invitó a la Plaza de Toros de Madrid y vimos la última corrida del Curro Girón, que cuando terminó el ruedo le regaló las orejas del toro a Orson. Y ahí en la carnicería de las Ventas le saqué su retrato. Creo que es uno de los retratos más logrados. Y un poco después estuve con Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional en la calle México. Ahí pasé una noche realmente para los dioses, conversando con el maestro, y ahí sí saqué la que creo que es
mi mejor retrato. Era un hombre realmente extraordinario, no éramos amigos, pero lo seguí viendo y lo ayudé con algunos libros que se editaron en Estados Unidos y me gustaba hablar con él. Era una catarata de sabiduría. Y poco antes había estado con Rodolfo Walsh, que lo conocí en la librería Jorge Álvarez, que era mi editor, y con él y García Lupo hicimos un viaje a Chile. Y fue mi primer viaje en avión con Elena. Era un hombre extraordinario que se paseaba por el castellano de los argentinos. Eran tres de los privilegios que tuve en la vida, aparte de haberme casado con Elena, una acuarelista notable. Al final, cada uno de nosotros es un contador de su propia historia, ¿no? Parece que la fotografía es un medio extraordinario para documentar vida, obras, alegrías, tristezas. Siempre creo que me ha ayudado mucho en la vida. El diseño fue la manera de comprar el pan para mi familia durante medio siglo. La fotografía ha sido mi libertad.